La clase pasada vimos acerca de la vida de ¿quién? Jacob. ¿Y qué era Jacob? Un desastre, ¿no? Bueno, normalmente, ¿qué historia en el Antiguo Testamento sigue? José. Bueno, hoy vamos a hacer una excepción. Algunos me preguntaban, creo que Elizabeth me dijo, bueno, ¿cuándo vamos a ver las 12 tribus de Israel? Bueno, pues les hice una jugarreta jacobiana ahí. Lo vamos a ver hoy. Se las cambié el orden. Entonces, hoy vamos a brincarnos la historia de José. La vamos a ver la siguiente lección. En la secuencia del Antiguo Testamento seguiría hoy entonces la historia de José. La vamos a brincar, la vamos a ver la próxima clase. Tiene sentido por qué estamos haciendo esto. Es para darle un poco de secuencia. Como que tiene más sentido entender la vida de José después de que entendemos en el contexto de las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver eso, y hay gente que dice, yo he escuchado gente decir, ¿saben qué? Yo no me meto con las cuestiones del Antiguo Testamento porque no quiero perder el tiempo, yo quiero saber de Jesús nada más. Pero aquí hay una persona que se llama, un teólogo que se llama Edward Fudge, y dice algo muy cierto. Dice, tratar de entender el Nuevo Testamento sin conocimiento alguno del Antiguo Testamento es como entrar a una película de 2 horas donde ya quedan 20 minutos nada más. ¿Sí o no? Ahora, después yo les voy a hacer una encuesta porque quiero ver, ustedes son la clase, esta es su clase, esta no es mi clase. Esta es clase de ustedes y les voy a preguntar, bueno, ¿quieren seguir con el Antiguo Testamento o quieren cambiar, hacer una serie de break y luego regresar? Sí, ahí va a ser una encuesta ahí navideña, vamos a ver, para ver cómo empezamos el año siguiente. Pero la idea es que algunos dicen, no, eso de las genealogías y el Dios del Antiguo Testamento es medio enojón, no me gusta. No. ¿Qué dice, por ejemplo, Timoteo? Timoteo dice que toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y la primera palabra cuál es? Toda. ¿Quiere decir que las genealogías también? Todas. Bueno, Hebreos 1:1, cuando se escribió Hebreos 1, habla ahí de las Escrituras y dice, Dios de muchas veces y muchas maneras, lo vimos hace un par de clases, les habló a nuestros padres, o sea, nuestros antepasados por medio de los. Entonces hay una secuencia lógica, y cuando uno entiende el Antiguo Testamento perfectamente, no perfectamente, pero como cuando uno se empapa del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene más sentido, como que lo disfruta uno. Es como después de llegar, de echarte una comida rica, llegas al postre, a lo más sabroso, pero ya lo disfrutas después de una buena comida. No que si llegas y te echas el postre y bueno, ahora las enchiladas después del pastel de 3 leches. Como que no queda. No he desayunado, discúlpenme. Pero nosotros no nos vamos a brincar esto. Vamos a ver este pasaje. Si quieren seguirlo en sus Biblias, está en Génesis 49. Es casi el penúltimo capítulo de Génesis. Y al último en sus escritos, en su material, hay unos mapas. El mapa está un poco chico, entonces si quieren, cuando ponga un mapa, si lo quieren identificar, viene a la última página de su estudio, viene ahí un mapa. ¿Hay alguien que le falta por ahí? A lo mejor alguien nos puede ayudar. ¿Sí? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen sus? Ok, perfecto. Entonces, cuando llegamos aquí a Génesis 49, ya Jacob ya está medio moribundo, y uno pensaría que en el escrito en el que está ahí, en Génesis 49, que Jacob ya se está muriendo, ¿no? Sí, vamos a leer lo que dice Génesis 49:1. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer
en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, etcétera, etcétera. Déjeme decir, vamos a hacer una pausa ahí. Dice entonces la Escritura que se juntan los hijos. Esta es una pintura que me encanta. Ven ahí a todos los hijos, José ahí en medio hasta el final. Y ven la señal que tiene ahí la mano derecha. ¿Sí? ¿Era José el primogénito? No. Se pone interesante la vida aquí de las 12 tribus. Uno pensaría, pero hay una cosa a notar aquí. Cuando los estudiosos que saben del hebreo aquí, la gran mayoría reconocen que el hebreo que si lo leyéramos esto en hebreo, es el hebreo más complicado de todo el Antiguo Testamento. Este es de los pasajes más difíciles de traducir porque hay muchos dobles sentidos, hay muchos juegos de palabra, hay palabras que tienen significados que casi no se usan en el Antiguo Testamento, entonces no los podemos comparar con otras palabras para ver bien su significado. Entonces tiene mucho detalle aquí de saber, y es difícil ver exactamente qué es lo que dice ahí el pasaje, pero hay cosas que sí podemos saber. Y esta imagen la pongo ahí porque es una imagen profética, es decir, estas bendiciones que da Jacob a los hijos de Israel, a sus hijos, son imágenes también proféticas. Entonces no son solo bendiciones, algunos dicen que son medio maldiciones también. Entonces algunos estudiosos las llaman antibendiciones. También no necesariamente maldiciones, porque no los está maldiciendo, pero tienen carácter profético lo que le está diciendo Israel o Jacob a sus hijos cuando los está bendiciendo. Esta es la bendición a sus hijos. Pero no dejan de ser bendiciones. ¿Sí? A veces son bendiciones disfrazadas, lo vamos a ver también eso. Son justas y son adecuadas. Cuando uno entiende lo que pasó antes en la vida de los hijos de Jacob, uno entiende por qué estas bendiciones vienen a darse de la forma que se dan. Y también tienen efectos a largo plazo, es decir, tienen un efecto duradero más allá del tiempo de Jacob. Tiene un impacto generacional para con los hijos de Israel, de Jacob. Ahí les va una pregunta de trivia. Es más, quien la conteste, le invito el lunch. ¿Sí? Nomás que no les voy a dar tiempo ilimitado. Tenemos ahí 12. ¿Por qué 12? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nada. Que yo la levanté primero. Esa ni he hecho la pregunta todavía. Ya se la sabe. Aquí hay 12 tribus. ¿Fueron 12? 10. 11. 13. ¿Por qué 13? Por los dos hijos de José. La tribu de José se separa en Efraín y Manasés. Ok, bueno, aquí están, ya lo resalté. Falta una más. José. No. José ya está incluido en estos dos. Leví, pero Leví ¿Quién? no. Leví. Falta Leví. Pero a ellos no se les asignó tierra, ¿no? Sí. Bueno, a todos a comer. Bueno, nos vamos todos juntos. Sí. Y Josué paga porque él... No es cierto. Pay, güey, muchachos. Miren que no son las 12, ¿sí? No son las 12 porque a José le toca doble bendición. Ahorita vamos a ver lo que sucede ahí. Ahora, no sabemos realmente por qué son 12, pero sabemos que el 12 es un número importante, es un número significativo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ismael, ¿sí? El hermano de Abraham, el hijo de Abraham, tuvo 12 hijos también. De aquí descienden todas las tribus árabes. Tuvo también 12 hijos Nacor, que fue hermano de Jacob. ¿Se acuerdan? Perdón, hermano de Abraham. Ahí está en Génesis 22. También Joctán. Dicen, ¿quién es este Joctán? Bueno, es un descendiente de Noé
por la parte de su hijo Sem. Tuvo también 12 hijos. Entonces el 12 tiene significado en el Antiguo Testamento importante, pero no solo ahí, también tiene significado importante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos los 12 apóstoles. Tenemos, ¿qué más? 12 canastos que sobran en el milagro de los 5,000. Tenemos 12 legiones de ángeles que dice Jesús en el ángel de Getsemaní, pueden venir 12. Puedo llamar 12 legiones de ángeles si quiero, ¿por qué 12? Interesante que Jesús use ese nombre. 12 portales en el cielo, habla Apocalipsis de la Nueva Jerusalén. Tiene significado. Y muchas veces estos números tienen significado más allá del puro número. Por ejemplo, hay algo que los judíos hacen mucho que se llama gematria. De ahí viene la misma palabra geometría. Y la gematria es interesante porque es asignarle valores numéricos al alfabeto hebreo y de ahí sacar significado. Hay un libro que se llama Las Matemáticas de Dios. No estoy muy de acuerdo con todo lo que sacan ahí, pero hay cosas bien interesantes. Como ingeniero a mí me llama la atención todo lo que sacan. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta. Si leen las genealogías de Jesús en Mateo, ahí en Mateo sucede algo interesante. Dice, de esta generación a esta generación son 14, y de aquí a acá son 14, y de aquí a acá son 14. Lo divide en 3 grupos de 14, pero no son 14 exactamente. Él hace una matemática y quita algunas generaciones. Lo que está haciendo es que se escribió este evangelio para los judíos. Entonces toma la letra D, que corresponde al 4º lugar en el alfabeto, toma la letra Vav, que corresponde al 6, y si uno escribiera el nombre de David en hebreo, son 3 letras, porque las vocales no se ponen, se rellenan cuando uno pronuncia. Y si tomamos la D, la B y la D, quedarían, ¿qué? 4 más 6 más 4. ¿Cuánto es eso? 14. Es decir, Jesús corresponde a la casa de David, es lo que está poniendo ahí entre el entredicho, usando esa matemática, es lo que está haciendo. Y lo vemos en muchas veces, sobre todo los que hemos estudiado un poquito el Apocalipsis, ahí está lleno de este tipo de cosas. Por ejemplo, el número 3 es el número de Dios, y esto obviamente no está en toda la Biblia, no representa toda la Biblia, hay que leerla en su contexto, ¿no? Pero en algunos lugares, mucho en el Apocalipsis, vienen triadas. Santo, santo, santo es el Señor, que fue, que es y que ha de venir. Sí, siempre ves esas triadas interesantes. Si quieren saber más, tenemos el estudio de la Biblia en contexto, ahí está en línea, ahí lo pueden ver todo esto. El número 4 es el número de la tierra, 4 puntos cardinales, 4 elementos. Si lo sumas te da 7, que es el número completo, el número perfecto, y si los multiplicas te da 12, que es un número de perfección gubernamental, ¿sí? No solo está ese, está el número 6, que es número de hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un número imperfecto, es el 7 menos 1, un número faltante, un número errado, y si le pones 3, es la perfección de la imperfección, 666, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a jugar hoy un juego que se llama 100 judíos no mexicanos, va a ser judíos. ¡100 judíos dijeron! ¿Lo vieron ese show? Es como el de, ¿cómo se llama acá en Estados Unidos? Family Feud, ¿no? Se llama así. Bueno, vamos a jugar 100 judíos dijeron. ¿Por qué vamos a estudiar esto? Bueno, ahí están la encuesta. Mencione 3 razones principales por las que debemos estudiar las bendiciones de Jacob. Porque esto, déjenme decirles, es del tipo de pasaje que uno ve y dice, ay, qué tedio, qué flojera, y me lo brinco, es un capitulito ahí, ¿qué importa? ¿Qué dice Timoteo? Toda. Entonces vamos a hacerle caso y vamos a estudiar toda la Escritura. Bueno, una de las razones por las que podemos estudiar, dice la encuesta,
es porque podrás aprender de los errores ajenos, ¿o no? Porque a veces ni aprendemos viendo cómo se tropiezan los otros, y vamos a ver los tropezones que se dieron. Número 2, te sentirás bien. Si pensabas que tu familia era rara, la de Jacob te dice, quítate que ahí te voy. Todos tenemos problemas de familia, ninguna familia es perfecta, tenemos todos errores en nuestras familias, Jacob no fue la excepción. Y número 1 es porque así lo manda el Señor, manda que estudiemos toda la Escritura y Él nos va a ayudar a estudiar esto, ¿amén? Bueno, pues vamos a hacer un recorrido de las 12 tribus, pueden seguir el mapa atrás del estudio, ahí está. Rubén era el primogénito, pero no le toca la primogenitura, se la quita Jacob. ¿Por qué? Bueno, no solo le tocaba doble porción de la herencia, le tocaba la función también sacerdotal, que se la quitan y como dijo Ediel, se la dan a los levitas, ¿sí? Y después también le tocaba la doble, y le tocaba también ser el líder de las tribus. Bueno, tampoco se le dio eso. La Biblia, el Génesis 49, dice que era impetuoso como las aguas, y la palabra aquí impetuoso, uno a lo mejor se podría imaginar un río así removido y todo eso, pero más bien la idea es como de agua hirviendo, ¿sí? De aguas locas, podríamos decir. ¿Y por qué Jacob le quita su parte de la primogenitura? Bueno, realmente lo que le toca aquí se la quita y se la da a José. A José le toca doble porción, por eso sus hijos son los que quedan. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, porque Rubén cometió un terrible pecado de acostarse con la concubina de Jacob, con Bilha, o Bilha, y eso Jacob no lo olvida. Entonces le quita esa doble herencia que le tocaba. Si ven el mapa, ¿dónde le toca a él estar? Bueno, le toca ahí en donde está ese círculo, junto al Mar Muerto, del lado derecho del Mar Muerto. Pero Rubén no fue malo del todo, no estaba totalmente corrupto. ¿Se acuerdan cuando sus hermanos querían matar a José? Él fue el que dijo, no lo matemos, vamos a ponerlo en el foso y después... Y ahora no sabemos exactamente qué estaba planeando él. A lo mejor dijo, bueno, después lo saco y lo rescato, o... No sabemos, pero no fue malo del todo. Lo que sí dice Jueces después, y lo vamos a ver, era que era un flojonazo. Cuando todos los judíos estaban dando ahí, había problemas, estaba ahí con sus ganados y no hacía nada. Dice que ayudó, por ejemplo, eran muy mediocres, ayudó un poco a una rebelión que hubo con Coré, que relata ahí el Éxodo con Moisés, pero fuera de eso... El hombre era un flojonazo, era como dice, un bueno para nada. Y eso es lo que dice Jueces. Creo que hay un sándwich aquí que le llaman por su nombre, pero no sé. Dicen, no le fue muy bien. Simeón y Leví los pongo juntos. ¿Por qué? Porque estos fueron los dos hombres, ¿se acuerdan? Cuando Jacob ya viene de regreso, en vez de regresar con su hermano, se da una vuelta por allá, y esa vuelta les cuesta a estos dos de sus hijos, porque van a Siquem, y en Siquem es donde violan a su hija Dina. Y ellos entonces se vengan y hacen una matanza terrible. Su papá no se olvidó de eso. Entonces los ponemos juntos porque tenían un carácter, tenían mal carácter, eran explosivos, eran violentos, realmente hombres violentos. Y entonces lo que sucede es que Simeón después es absorbido por el terreno de Judá, se absorbe él y desaparece. De hecho, en Jueces ya no se le menciona, tampoco se le menciona en Deuteronomio, Moisés tampoco lo menciona entre las 12 tribus, desaparece. Y Leví, esto lo que le cuesta es como una bendición disfrazada, porque lo que hacen es que se dispersan en 48 ciudades, pero a él le toca la función sacerdotal. De hecho, dice
la escritura que él iba a ser el que iba a enseñar a Jacob y a Israel. Entonces a él le toca la función sacerdotal, pero no les tocan tierras, les toca ser servidores de Israel, y por eso se les da la función sacerdotal. Normalmente en el orden en el que vamos tocaría, notables personas de estas tribus levitas. Aarón y Moisés eran levitas, eran de la tribu de Leví. Vamos a brincarnos a Judá por el momento. Ahorita van a ver por qué. Y el que seguiría sería Zabulón e Isaacar. Zabulón e Isaacar. Zabulón se le da la bendición de que va a vivir del mar, aunque no vive, si ven el mapa, no está directamente a la orilla del mar, está más a la derecha. Pero lo que hace él es que está en una ruta comercial y comerciaba mucho con los fenicios. Esto es un barco fenicio, y si ustedes leen un poco de la cultura fenicia, eran grandes navegantes. Entonces el hebreo ahí no sabemos si dice bien que vivían en el mar o del mar, o se beneficiaban del mar. Esa es la cuestión, pero tiene relación con el mar, y sabemos que hicieron negocios, hicieron trueque con los fenicios, y eran buenos guerreros, tenían buena reputación como guerreros y comerciantes. Y el otro que toca ahí es Isaacar. En nuestra época no es muy lindo que te llamen asno o burro, pero eso es lo que hace Israel. Le dice, tú eres un burro fuerte. Pero fíjense, en la cultura, un burro es lo que montaban los reyes. ¿Se acuerdan de Jesús cuando entra a Jerusalén? Entra en un asno. Entonces esto era un elogio más que ser una maldición. Y le toca buena tierra fértil. Lo que hacen ellos es convertirse en granjeros. Y ven las tierras de Zabulón e Isaacar. Isaacar está ahí al lado del Jordán, en tierras muy fértiles, y se convierten en granjeros y no le dan lata a nadie. Ellos se dedican a sembrar, que los demás se maten, nosotros aquí estamos con nuestra cosecha. Eso es lo que normalmente sucede con él. Con Dan. Dan era la serpiente, es como le dice, tú eres la serpiente. Y serpiente en el hebreo quiere decir juicio o juzgar. ¿Sí? Y esto no era tan bueno, no era como ser el burrito. ¿Por qué? ¿Qué sucede con él? Bueno, un notable de aquí es Sansón. Y a ellos lo que se les da son tierras acá al sur, dentro de la tierra de Simeón. Ellos tenían sus tierras, y lo que a ellos les tocaba hacer era echar para afuera a los filisteos, que todavía estaban acá metidos en la tierra de... ¿Sí? ¿Ven acá la tierra de Dan? Bueno, les toca sacarlos de ahí, pero no los pueden sacar. Eran medio cobarduchos, no eran tampoco muy devotos a los mandatos de Dios. Y por ahí el rey Jeroboam introduce la idolatría por medio de ellos. Y entonces eso de hecho, cuando uno lee Primera de Crónicas y Apocalipsis, ellos no aparecen en la lista de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque después de que ya no pueden sacar a los filisteos, se van al norte y van con un pueblo indefenso que se llama Laís, una ciudad que dicen que eran pacíficos, indefensos. Los acribillan, los asesinan a todos, se hacen de sus tierras ahí y se quedan allá en ese pedacito. De hecho, hay una ciudad aquí que se llamaba Dan. Pero se les quita de las genealogías por su idolatría. El siguiente que tenemos por ahí, los vamos a agrupar, Gad, Asher y Neftalí, porque realmente no se les asigna mucho espacio en las bendiciones de Jacob. Son 2 rengloncitos a cada uno. A Gad se le dice que son un pueblo de guerreros, de conquistadores, no se nos dice más. Asher dice, tienen buena comida, buenas aceitunas, hacen buen aceite de olivo, pero ya no hay más. Y Neftalí se le llama sierva. Eso era no muy bueno, era una tierra de cobardes.
Y eso no le asigna mucho más que eso Jacob a ellos. Viene la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan quiénes vienen de la tribu de Benjamín? Era la tribu, por cierto, la tribu más pequeña. Pero estos hombres eran, como dicen acá, chiquitos pero picosos. Se le llama lobo rapaz en la escritura a la tribu de Benjamín. No sabemos exactamente por qué, pero viene de ahí el rey Saúl, viene Jonatán también, y viene el gran Pablo de Tarso, era de la tribu de Benjamín, de esta tribu. De hecho es interesante porque les toca ahí tierra casi que en el medio, son como que el ombligo de todo, entre todos los demás pueblos. Y si uno lee después Jueces, las cosas se ponen interesantes con esta tribu, porque ahí hay un par de personas de la tribu que hacen no les voy a contar todo, los voy a dejar picados, hacen cosas ahí terribles, y después vienen las otras 12 tribus y dicen, denos estos dos que hicieron estas atrocidades, y Benjamín dice, si los quieren vengan por ellos, y se arma grande la guerra entre Benjamín y las otras tribus. Vamos a verlo después, pero eran hombres feroces. La tribu de José no aparece como tribu porque le tocan 2 tribus. Y vamos a leer el pasaje interesante aquí de leer, es el final de Génesis 48, si lo quieren seguir en sus Biblias al final. Pero es la bendición de Jacob y de Efraín y de Manasés, los hijos de José. Y ustedes recuerdan que José era su hijo preferido, el hijo favorito. Y dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, se incorporó, se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, la promesa de Dios. Ahora tus 2 hijos, le dice a José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti de la tierra de Egipto, míos son. Ahí es donde Jacob los reconoce como hijos suyos, por eso aparecen en las 12 tribus. Dice, antes que viniese a ti de la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Los pone al mismo nivel que sus hijos y les da aún más. Dice, y los de ellos después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por cuanto yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino. Por cierto, ella muere cerca de la ciudad de Belén. Y en el camino dice, como a media legua de la tierra viniendo de Efrata. ¿Qué quiere decir Efrata? Belén, es la ciudad de Belén. Y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, los bendeciré. Pero el Jacob tenía todavía otro truco bajo la manga. ¿Sí? El viejo todavía no se le acababan y van a ver lo que hace ahorita. Dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que ya no podía ver. Y les hizo, pues, vengan, acércase a él. Y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José le acercó de entre sus rodillas y se le inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, y a su izquierda a Israel, a Manasés a su izquierda, a la derecha a Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, del más chico, la derecha sobre el chico. Hace esto. Sí.
Y dice que era el menor, y dice a su izquierda sobre la mano de Manasés, colocando así sus manos adrede. Fíjense, era a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Como que ya venía en la familia, ¿no? Repitió la historia, ya era como una maldición familiar eso. No termina siendo maldición, porque miren, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dice, pero José está viendo esto y dice, viendo que su padre, José viendo que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza del más chico, le causó disgusto. Y así le agarró la mano y le dijo, no papá, ya estás chochito, este es el más grande, este es el más chico. Y José dice no, y dice, su padre dice, no quiso su padre, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será el más grande. Sigue ese tema acá. Y él y su descendencia formarán multitud de naciones, los bendijo, etcétera, etcétera. Pueden leer lo siguiente de pasaje. Pero ahí es la bendición, y me encanta esta imagen porque ahí tienen las manos cruzadas a propósito. Bueno, ¿qué sucede con Efraín? ¿Qué sucede con su descendencia? Bueno, por cierto, en el pasaje de Génesis 49 le tocan 49 renglones de bendición a los hijos de José, a José en sí. Efraín quiere decir abundancia de fruto, fruto abundante, y fue la tribu más fuerte después de la salida de Egipto. Fue la tribu más fuerte y se reduce en potencia una vez que la tribu de Judá, que es de donde sale David y los reyes davídicos, pero él tiene es la tribu más fuerte en aquel tiempo, quiere decir fruto abundante, una muy muy fuerte. Notables de la tribu de Efraín, Josué y Samuel, eran los guerreros. Estos eran la clase militar por excelencia, son los que recuperaron la tierra prometida, y los que entraron ahí fueron los guerreros de este pueblo, y tenían tierras ahí al norte de Benjamín. ¿Qué pasa con Manasés? Bueno, Manasés quiere decir olvido. Se me olvidó qué poner aquí. No es cierto. Quiere decir olvido. Y Manasés termina con gran cantidad de territorio, casi que tienen más territorio incluso que Judá. Ahorita vamos a ver a Judá. Y durante la peregrinación en el desierto, ellos fueron la tribu dominante. Ellos fueron los líderes por ahí. Y el rey, por ejemplo, no confundamos, en Primera de Reyes viene un rey Manasés, no tiene que ver con la tribu de Manasés, nada más para que no nos confundamos. Pero esta fue una tribu muy, muy dominante. Entonces, si ven toda esta tierra de aquí, le toca a los hijos de José. Entonces, si pudiéramos poner todas estas tierras abundantes, les toca la mayor parte de la cuenca ahí del río Jordán. Finalmente, Judá lo dejamos al último porque vamos a dejar un poco lo mejor para el último. Judá significa alabanza, es lo que quiere decir esa palabra. Se le asignan 17 renglones dentro de la historia en Génesis 49, de puras bendiciones y de puros elogios a Judá. Judá fue el que dijo, no matemos a José, vendámoslo. Y de eso no se olvidó su padre, porque él quería, como dice, quería a José más que los otros. Pero no se olvidó que Judá fue el que evitó que lo mataran. Y no se olvidó, ese es el león de Judá. ¿Y quienes vienen de ahí notables?
Por cierto, dice el pasaje cuando dijo no lo matemos, dice sus hermanos escucharon. Ya se le veía el liderazgo ahí a este hombre, a Judá. Notables como dijo Jenny, Jesús era de la tribu de Judá, el león de Judá viene ahí. ¿Quién más? David, y no solo David, toda la línea de David viene de ahí. David, Salomón, el gran rey Ezequías también vienen de la tribu de Judá. ¿Y dónde les toca a ellos? Bueno, les toca toda la tierra del sur después de Benjamín. Tienen ahí a Simeón dentro que después lo absorben. Pero dice la Escritura en Hebreos 7, dice, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Ahora, cuando vemos las genealogías que normalmente nos brincamos, es importante recordar que están ahí por una razón. Porque si uno ve, por ejemplo, los descendientes de Judá, después viene por ahí uno llamado Fares, después vienen otros tantos nombres, después viene el rey David, después vienen otros 26 nombres y después viene Jesús. Entonces es importante entender esas líneas de la tribu de Judá. Habla, sí. Así, Judá, porque Judá tuvo un hijo, Fares con Tamar. Ese es otro pecadote que tuvieron ahí y lo vamos a ver, por eso la puse ahí entre paréntesis. Pero ese es un pecadote que se aventó ahí y lo vamos a ver también. Pero tiene razón. Ahí dejemos el suspenso ahí. No saquemos esa novela todavía. Hay una palabra ahí que viene que se me hace interesante, la vamos a hablar ahorita. Pero hay un lugar que se llama Silo, o en hebreo Shilo. Y este es el lugar donde guardaban el arca. Y quiere decir el lugar donde mora la presencia de Dios, pero también es un nombre que se le asigna al Mesías. Por eso pongo ahí a Jesús en la entrada triunfal. Los mismos judíos admiten que la palabra Shilo es una palabra también profética. Y si leemos un pasaje interesante de ahí de Génesis 49:10, dice ahí que el cetro no se apartará de Judá. De hecho, les voy a leer ese pasaje porque se me hace interesante. Dice, esto lo escribí yo, se los voy a leer tal cual. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, dando lugar a las 12 tribus de Israel, a Judá, le dio una bendición profética. Y aquí, esta es la parte de Génesis 49. Cito la Biblia aquí. Dice, el cetro no se apartará de Judá. ¿Por qué cetro? Es la autoridad del reinado. Autoridad real. No se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero Shilo. Pero fíjense lo que sucede aquí. Eventualmente esta casta de los reyes de Judá caen en manos de los babilonios en el año 586 y se acaban ahí los reyes. Y yo le preguntaría a una persona judía que no reconozca la autoridad de Cristo como el Mesías, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocó Dios ahí o qué? Pero lo que sucede es que no se van con la continuación. Dice, ¿quiere decir esto que falló la predicción de Jacob? ¿Le falló ahí la clarividencia que le dio Dios? No, el cetro real no se refiere a una entidad terrenal. Se refiere a una entidad divina, al que vendría, al verdadero rey que vendrá después venciendo y para vencer. Era un pasaje profético. Y después viene el rey de reyes y señor de señores, el león de Judá. Y viene como Apocalipsis viene. Este es un mosaico, por cierto, bizantino, como del siglo IV o V. Y es la primera representación que tenemos de Cristo como guerrero.
Y fíjense lo que dice Apocalipsis 5:5, dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué representan estos sellos? Juicio. ¿Quién es el único que tiene derecho de enjuiciar a la humanidad? Dios mismo, Jesús. Sí, Oscar. Está representada una serpiente y un animal que se come la serpiente. Un león. Es un león. Abajo. Sí, no se ve bien, pero es un león. ¿Tiene algo que ver? El león. No conozco bien la simbología de esta imagen, pero a ti que te gusta la fotografía te lo dejo de tarea. Pero fíjense, sí, la serpiente está de un lado la serpiente y del otro lado está él, Pues sí, el león, yo venciendo. pienso que es la palabra profética de Sí, Génesis 3:15. exactamente. Finalmente el que lo aplasta es Jesús mismo, como guerrero. Y bueno, mis hermanos, esa es la historia de las tribus, de las 12 tribus. Vamos a ver más de esto, pero hay enseñanza importante que podemos sacar. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo. Es importante que no descuidemos a nuestros hijos y que impactemos a las siguientes generaciones. Eso se está perdiendo. Y la primer línea de defensa son ustedes y yo como padres. Es nuestra responsabilidad pasar esta siguiente generación, esta información y esta fe a la siguiente generación con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras. Amén. Judá te alabarán tus hermanos, dice Judá, le dice a Judá, Dios a Judá. Ahora es posible que aunque Judá tuvo errores, es posible enmendarse. Muchos dicen, el Dios del Antiguo Testamento no tiene misericordia, pues es que no han leído esto. Pero a pesar de todo, incluso con los levitas tuvo misericordia, a pesar de lo que hicieron. Y Dios sigue siendo el mismo Dios de misericordia del Antiguo Testamento, sigue siendo el mismo Dios de misericordia hasta el día de hoy y nos sigue esperando a pesar de nosotros. Pero somos medio tercos. Los levitas, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, Deuteronomio 33. La gracia de Dios puede transformar a cualquier familia disfuncional. Y esto a mí me pega fuerte doblemente, porque mi familia y la de mi esposa Katia venimos de familias disfuncionales. Pero Dios puede redimir a partir de eso. Yo no creo en las maldiciones generacionales, porque esas maldiciones terminaron cuando viene Jesús, dice, todas son hechas nuevas, se acabaron las generaciones ahí. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Pero, ¿cuál es la cosa? Tenemos que estar en Cristo.